¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos nuevamente. Iniciamos hoy otro Diálogos con el Mundo, esta vez con una persona muy importante. Estamos en este momento nada menos y nada más que hablando en directo con Andrés Felipe Vidal Silva, que es economista de la Universidad Externado de Colombia y especialista en seguridad internacional de la Academia Europea de Diplomacia en Varsovia, Polonia. Luego de su paso por la Embajada de Colombia en China como pasante, fue becado por el gobierno de este país para estudiar lengua mandarín en la Universidad de Pekín y después de 4 años en la capital de China, a sus 27 años, fue nombrado cónsul general en Guangzhou, el sur de China, donde sirvió previo a regresar a Colombia para unirse al equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores que coordina e implementa la ley de víctimas y restitución de tierras fuera del territorio nacional. Ingresó a la carrera diplomática y consular en la República y desde entonces ha servido como tercer secretario de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio Ciudadano en la jefatura de gabinete del despacho del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia y por último en la Embajada de Colombia en China, en donde regresó desde junio del 2025 para encargarse de los asuntos ambientales en ciencia, tecnología y innovación. Esta, por supuesto, es una actividad muy interesante, la vamos a conocer. Por supuesto, un agradecimiento a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Surcolombiana, a nuestro aliado estratégico OPA Noticias, al Centro de Estudios Internacionales WorldKey y a todas las personas que nos escuchan en este momento. Estamos muy contentos de hablar desde Beijing con Andrés Felipe Vidal. Andrés, ¿cómo estás? Profesor Vargas, muy buenas tardes en Colombia, muy buenos días desde acá en China. Un saludo y muchas gracias por la invitación. Bueno, Andrés, pues de verdad que estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Como usted sabe, el interés que tiene Colombia por China es significativo y más desde la labor que ustedes realizan desde la embajada allí en Beijing. Pero me gustaría, antes de hablar ya de asuntos diplomáticos y de opciones, de Andrés Felipe Vidal. ¿Cómo es que Andrés Felipe Vidal termina tomando esa decisión? Pues primero de aprender el mandarín y de irse a un lugar tan lejano, tan inhóspito, pero pues obviamente tan llamativo. ¿Por qué tomas esa decisión? Fue, como bien lo dijiste en la introducción, yo estaba terminando mi pregrado en economía y tenía la opción de escribir una tesis o de hacer una pasantía. Y un profesor de economía que también daba clases en relaciones internacionales me comentó sobre el programa de pasantías entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la universidad, y ahí conocí sobre las oportunidades de hacer prácticas profesionales en las embajadas, delegaciones permanentes de Colombia en el mundo y los consulados. Entonces empecé como en un proceso de investigación porque por mi pregrado nosotros no tenemos una formación como desde luego como internacionalistas, entonces no estaba, no estaba relacionado con la Cancillería, no estaba relacionado con el mundo diplomático y ahí decido por dos razones aplicar a la embajada en China y a la embajada en Washington, en la embajada en Estados Unidos. Una era porque mi familia tenía hace muchos años negocios con China y mi mamá venía a China, y había tenido la oportunidad en uno de sus viajes de acompañarla, y me encantó el país. Fue una experiencia por la que siempre estaré muy agradecido porque me abrió la mente, y esa fue la razón principal por la que apliqué a la embajada en Beijing. Luego en la embajada en Washington también me entrevistaron, también tuve la oportunidad de escoger esa opción, y mi mamá me dijo, eh, vete lejos y terminé acá. Ah, magnífico. Bueno, y entonces ya no como viajero, sino como una persona que va a realizar tu práctica y que va, por supuesto, a aprender el idioma. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue, pues, sobre todo el choque cultural, que es tremendo, el tema de la alimentación, las relaciones interpersonales, el cambio de horario tan bravo que se hace? ¿Cómo fue esa experiencia? Profesor Vargas, la verdad es que para mí fue
yo llegué en invierno, llegué en enero, que es como la mitad del invierno acá en China, y como usted lo dice, fue muy fuerte. Eh, Mi familia es del Huila, pero yo crecí en Cali y era un cambio pues, de ambiente, eh, desde la alimentación hasta cómo comprar leche, utensilios, cómo comprar las cosas más básicas. Eh, y algo que me ayudó mucho fue, uno, estar en un ambiente como la embajada, porque pues todos somos colombianos, hablamos en español, nos ayudamos entre todos, y somos como una familia, y, y aún lo decimos que un mes acá es como un año en Colombia, porque pasan tantas cosas y, y como lo decía, hasta comprar una leche a veces cuando uno llega, ayer justamente llegó un nuevo colega a la embajada y claro, cuando uno aterriza y se da cuenta y recordaba lo que yo vivía hace 11 años pues, cuando llegué como pasante a la embajada, eh, y recordar eso, que era difícil comprar cualquier tipo de cosa, era toda una historia, y creo que tener ese acompañamiento de otros colombianos acá me ayudó mucho. En ese momento yo venía por 6 meses, mi pasantía era por 6 meses, entonces como que no había tiempo para ponerse triste, no había momentos para sino disfrutar la comida, disfrutar la gente, disfrutar los momentos, disfrutar el invierno, disfrutar cada momento que tenía acá. Y también me ayudó mucho que yo escribí mi tesis acá, entonces también estaba como entre dar lo mejor de mí en la embajada, disfrutarlo, vivir mi vida como adolescente acá en ese momento, y escribir la tesis, tenía la mente ocupada en las tres cosas. Claro, buenísimo. Entonces, ¿haces ese ejercicio de los 6 meses, te regresas o de una vez te quedas para comenzar el tema de formación? Tuve la oportunidad de extender la pasantía por 6 meses más, y ahí cuando esos, digamos, porque ya había avanzado mucho en la tesis, entonces eh, me meto más de lleno pues en otros temas, como pasante, y tanto la Cancillería como la Embajada y mi universidad estuvieron de acuerdo, entonces extendí la pasantía y en ese momento es que también empezar a tomar más clases de chino, y ahí también me empezó a cambiar la percepción de poder empezar a viajar más dentro de China, y tener otro tipo de experiencias. Y luego regreso a Colombia por 2 meses aproximadamente, a sustentar mi tesis. Ah, buenísimo. 2 meses y te gustó tanto China que te devuelves. Y ahí es cuando decido regresar. Estuve en, trabajando con una empresa colombiana que exportaba flores hacia China y otros países de Asia, y ahí me vinculo, también pues conectado con Colombia. En el sector privado estuve aproximadamente un año largo, y en ese proceso me gané una beca del gobierno chino para estudiar mandarín en la Universidad de Pekín, que en chino se conoce como Beida. Es, es una universidad, la mejor universidad, junto con otra que se llama Tsinghua. Son las dos universidades Wow. más reconocidas en este país, y allí entró a estudiar mandarín un año. Obviamente porque ya tenías unas bases, porque ya tenías alguna experiencia también con el idioma y entras en ese nivel intensivo ya de aprenderlo como tal. Bueno, Sí. los colombianos tenemos desafortunadamente todavía pues una cantidad de sesgos y de mitos urbanos en relación con el tema de China. Cuando ya uno tiene la oportunidad de conocer China, yo he estado en Xi'an, he estado en Beijing, toda esta zona histórica del Río Amarillo, eh,
pues obviamente la perspectiva le cambia a uno absolutamente, porque pues los mismos chinos reconocen que la propaganda negra que hacen en contra de ellos pues es inmensa por todos estos intereses políticos que hay en relación al comercio, en relación a todo lo que ocurre en esta gran disputa por ser pues los más importantes realmente en el mundo. ¿Cómo te fue con esos paradigmas, con todos esos mitos que uno se lleva de aquí para allá? Yo creo que eh, alguna vez escuché que frase que era: no hay mejor embajador de un país que un turista. y, y haber escuchado pues por mi mamá, por otra gente que también había escuchado que había venido a China, y creo que el hecho de estar acá por unos días como que le cambia la percepción a las personas que visitan el país, y luego cuando esas personas van y hacen el voz a voz en Colombia, entonces con esas experiencias que había escuchado anteriormente, la primera vez venía con una idea pues un poco desestructurada de lo que tradicionalmente se escucha. Tampoco creo que sea muy, muy eh, desacertado que tengamos a veces ideas erróneas sobre la comida, sobre las personalidades de los chinos, culturalmente las afinidades que podamos tener como occidentales. Eso creo que me ayudó mucho para poder llegar a armarme yo mismo una historia o una misma percepción de lo que para mí es el país. Bueno, siguiendo con ese recorrido y esa evolución de tu hoja de vida, ya entonces te vinculas laboralmente, tienes unas conexiones allí, pero llega una cosa muy importante porque además has tenido una vida muy corta pero muy intensa, esa vinculación como cónsul. ¿Cómo ocurre eso? Eh, Ocurre terminando mi estudio en la Universidad de Pekín, y fui nombrado en provisionalidad como cónsul general en Guangzhou, que es al sur de China, son alrededor de 40 kilómetros de Hong Kong. Estuve ahí en el servicio consular, parte de mi experiencia como pasante en la embajada acá en Beijing. Tenemos una sección consular y tuve la oportunidad también de apoyar algunas labores de la sección, y ahí pues también empezó como una formación no solamente desde lo diplomático sino desde lo consular, y luego ya con el idioma también pues pude llegar a ese consulado que cumplió el año pasado 10 años desde su apertura. Yo fui el segundo cónsul en esa ciudad, y es el consulado más joven, pero tal vez uno de los que más se mueve acá en China, porque digamos, es puerto, entonces hay todo tipo de actividades. Es un consulado muy interesante, y ahí es donde estuve mi último año antes de regresar a Colombia. Y en las actividades de ese consulado, ¿cuáles eran como las más destacadas en torno a pues esa actividad comercial que realizan los colombianos en esa zona? En Guangzhou está la famosa Feria de Cantón, que Ah, sucede todos los años entre estos meses de abril y mayo, uh-huh. en el inicio de la primavera. Y también junto con el consulado se abrió una oficina comercial ProColombia. Todos los 4 consulados que tenemos en China tienen oficinas comerciales de ProColombia. Entonces la actividad eh, eh, entre las dos entidades es muy activa, y se acompañan delegaciones. La Cámara de Comercio Colombo-China también tiene visitas todos los años. Empresarios están siempre conectados con otras empresas también en Guangdong, la provincia donde está Guangzhou, es la provincia más rica de China. Entonces hay un flujo comercial todo el tiempo.
Ah, tienen muy buenas actividades comerciales. Sí he tenido la oportunidad de hablar con la gente de Cámara Colombo-China, son muy activos realmente con esas invitaciones que realizan. Incluso creo que aquí en el departamento del Huila, la Cámara de Comercio en algún momento tuvo la oportunidad de llevar a varios empresarios precisamente a esta feria del Cantón, que es muy famosa, es muy, muy Muy, famosa, ya se ha posicionado a nivel colombiano ese tema. Bueno, y entonces sales del consulado, te regresas otra vez a Colombia, vas a trabajar, entiendo, en asuntos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, precisamente en un tema que es un tema fascinante para mí porque ahí sí como quien dice, desde el pregrado lo trabajo, que es el tema de víctimas del conflicto, la implementación de las víctimas del conflicto a nivel internacional. Esa es una tarea que estuviste acompañando. ¿Cómo te fue con eso? Así es, regreso y estuve dentro de esa dirección, que hoy en día hace 3 meses abrió un ministerio por el volumen de trabajo y la importancia que va cobrando, perdón, la diáspora colombiana. Eh, y es a trabajar dentro de un grupo de asistencia con nacionales. Ese grupo es la que se encarga de brindar y de coordinar la asistencia a todos los colombianos que estamos en el exterior. Cerca de 6 millones, pues es un cálculo no exacto, que refleja la cantidad de problemas que hay eh, a la que nos enfrentamos los colombianos que estamos en el exterior. Desde Un ese país se complejo. coordina muy complejo, desde los privados de la libertad hasta las víctimas de trata de personas, los casos de violencia de género, cuando hay fallecidos, etcétera, etcétera. Y una de esas tipologías de asistencia es la aplicación de la Ley 1448 de 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Y éramos un grupo de 5 personas que, junto con la unidad de víctimas, coordinábamos las acciones en ese momento teníamos víctimas, recuerdo que eran cerca de 25.000 víctimas de conflicto en el exterior, que desde luego también es un subregistro, pero era con el universo con el que trabajábamos en cerca de 60 países. Era una labor muy, muy, muy linda porque los consulados, sobre todo los de frontera y los que trabajaban con ACNUR, eh, en Europa, en Oceanía, era una labor muy, muy, muy interesante. Y ahí estuve cerca de 2 años y medio. Estuve con ese grupo dentro de los asuntos consulares. Entonces, con la experiencia en Guangzhou y luego llegar a Bogotá, en capital, eh, fue una experiencia larga, pues larga no, pero sí intensiva en asuntos consulares, y ahí es donde encontré mi vocación en el servicio exterior. Creo que cuando llegué a los asuntos consulares, mucha gente olvida que la carrera diplomática no solamente es diplomática, sino consular, es carrera diplomática y consular. Eh, la labor consular es preciosa, es una labor para la que se necesita mucha vocación, eh, y creo que los que nos metimos en este rollo ya, porque hoy en día soy diplomático de carrera, pues necesitamos tener las dos, tanto para lo diplomático como para lo consular. Entonces, en este momento no estoy en lo consular, pero sí tengo en mi corazón, y por esos años entre cuando y Bogotá trabajando en temas consulares, algún día ojalá volver a los asuntos consulares. Bueno, muy bien. Y entonces ya sales de ese cargo y te regresas nuevamente a Beijing. Te vas nuevamente para China, estás en Beijing. ¿Qué hace Andrés Felipe Vidal en Beijing? Después de lo consular estuve 2 años más en Colombia, estuve 2 años y medio, estuve en el despacho del ministro, fue una oportunidad eh, en la que pasé por cuatro jefes de gabinete. Estuve con la jefa de gabinete, la que coordina el despacho del ministro, y los dos viceministerios con los que contaba en mi época: el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos el Viceministerio de Relaciones Exteriores, el Viceministerio de Asuntos Multilaterales, y tuve la oportunidad de estar con
con los 4 jefes de gabinete de los 3 primeros cancilleres de la actual administración, el presidente Gustavo Petro, el canciller Álvaro Leiva, el canciller Gilberto Murillo y el canciller Laura Sarabia. Y nosotros tenemos un tipo de servicio en el país. Tenemos que estar, cierto, tenemos que prestar servicios en Colombia y luego salimos. Ahí es donde, cuando completo mi tiempo de servicio, un poco, funciona un poco como la milicia. Son 4 años que tenemos en Colombia y luego salimos a alguna de las misiones de Colombia en el exterior. Y ahí es donde regreso a China. La 14 se abre por las personas que quedan en disponibilidad, que era mi caso, es decir, que ya había completado mi tiempo en Colombia. Se abre la convocatoria de opciones para que los diplomáticos que estaban ya listos para salir aplicaran, y China estaba disponible, no lo dudé. Y acabo hace un año. Pero me imagino que no fue muy competido tampoco llegar a China, porque pues, digamos, quienes les gustan a China es porque tienen las facilidades del idioma, porque tienen la experiencia. Sí, sí, así es. Pues es muy, muy, digamos, nosotros tenemos opciones desde las embajadas hasta los organismos multilaterales, tenemos más de 120 consulados en el mundo. Entonces hay gente que por razones familiares decide irse en países de frontera, o hay gente que por idiomas aplican a países en los cuales hablan el idioma porque tienen un familiar o que por múltiples razones. Pero sí, en el caso de China, no, pues yo casi que sí, no lo competí, lo escogí porque también a nosotros nos califican, tenemos un sistema de calificaciones, y yo era tercero en la lista, entonces podía escoger. Podía escoger. Te daban esa Sí, opción. sí, Magnífico. sí. Bueno, y entonces llegas allí y la actividad que realizas entonces, ¿cuál es? Llego otra vez a la embajada, esta vez como tercer secretario de Relaciones Exteriores, que es el cargo más bajo en el escalafón de la carrera diplomática y consular. Atender los asuntos educativos, de ambiente, de ciencia, innovación y tecnología. Esta distribución, digamos, nosotros hacemos de todo por la cantidad de temas que hay, el relacionamiento cada vez más robusto con China. Después del año pasado, en mayo, justamente firmamos la adhesión a Franja y Ruta, es la iniciativa con la que China se relaciona con el mundo, y éramos uno de los pocos países en América Latina que no lo había firmado. Y tras esa firma, cada vez más temas y más movimientos, y eso hace también que la embajada empiece a crecer. Entonces, después de haber sido uno, que es el embajador más 5 diplomáticos, estamos ya 1 más 9, lo que hace que los temas los empezamos a repartir, y como lo dije en la introducción, estoy ahora encargado de los asuntos ambientales y de ciencia, innovación y tecnología. En ese sentido, ¿cómo estamos los colombianos conectados con China? Digamos, sí hay bastante movimiento en materia, por ejemplo, educativa. Nosotros tenemos una tradición de los institutos Confucio, ¿no? Tenemos 2 institutos Confucio en Bogotá, tenemos uno en Medellín. Yo he sido uno de los que ha insistido, no te imaginas de qué manera, para que podamos abrir un instituto Confucio en el sur de Colombia. Nosotros tenemos 5 millones de habitantes en esta zona, más de 187 municipios, y un interés grandísimo por el tema del idioma, pero ha sido muy, muy complejo. Digamos que la priorización que se hizo de Bogotá, pues en Bogotá hay una universidad, la Jorge Tadeo Lozano, los Andes también, y en Medellín con los institutos Confucio. Pero sería muy, muy interesante, Andrés, y ahí te dejo de una vez desde ahora la tarea de esa oportunidad. Sé que, por ejemplo, en torno al tema de los idiomas, para tener victorias tempranas se puede hacer el tema con las universidades, ¿no? Hay como
como unas buenas conexiones con las universidades también, que es como más fácil traer profesores, es más fácil traer estudiantes, sobre todo del idioma. Me quedaba sorprendido en una universidad, la Normal University, que es una universidad que queda en Chansey, increíble, ofrecía 67 idiomas. Y yo me quedaba así, 67 idiomas. Uno aquí discutiendo si aprende inglés o otro idioma y en una sola universidad se ofrecían 67. Es claro, es infinita las oportunidades que se tienen allí. Y ese tema del idioma mandarín, como tú ya lo sabes, es fundamental pues para abrir mejor las puertas, para poder entendernos de una manera mucho más directa. Así es, profesor Vargas. Nosotros tenemos, desde la década de los 90, la relación bilateral en términos educativos funciona a través de un plan educativo, un plan de trabajo suscrito y que usualmente se renovaba cada 4 años. El último se renovó por 5 años, entre los ministerios de educación de Colombia y China. Actualmente está vigente hasta el 2028. Y en ese gran paraguas, la relación en términos educativos permite que las universidades interactúen, firmen memorandos de entendimiento, tengan oportunidades de becas, oportunidades de intercambios académicos para profesores y para estudiantes, y cada vez va siendo más activo, más recíproco también esa relación. eh, y digamos, el título de esa conversación, Oportunidades en China, también aplica perfectamente para las personas que están interesadas acá, porque China tiene más de 1.300 universidades. Nosotros desde la embajada, desde la sección educativa, participamos en varios espacios. También hablamos mucho con ICETEX para promover la convocatoria de becas del gobierno chino, que usualmente siempre es entre la última semana de noviembre, primera de diciembre, eh, para que 30 colombianos vengan todos los años a China completamente becados en el programa y en la universidad que escojan. Eh, entonces acá en China hay universidades y programas como tal vez muchos sabrán que no existen en Colombia, precisamente por temas, por ejemplo, de ciencia, innovación y tecnología. Hay maestrías y doctorados en unas áreas tan específicas que nosotros aún no tenemos en Colombia. Entonces, es muy interesante ver, por ejemplo, gente de algunos colegios que ya están enseñando mandarín a través de lo que los institutos Confucios tienen, para no instituciones educativas, o sea, no son institutos Confucios que se abren en instituciones de educación superior, sino en colegios, que son las aulas Confucio. Las Entonces, hablas Confucio, sí. ya están empezando a graduarse las primeras generaciones de colombianos con, con títulos de bachiller en mandarín. Entonces, ver estos jóvenes que ya vienen a China y se gradúan con una homologación de su título de bachiller en mandarín y entran a estudiar la universidad de mandarín, de verdad que es admirable, porque esa gente va a terminar trabajando en áreas que nosotros aún no conocemos, que se están creando, que se están desarrollando, y este país va muy rápido. Eh, y, 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 coincido completamente con usted en que el trabajo que se debe hacer en las universidades, no solamente en las capitales, sino en la región, es por propender que la enseñanza del mandarín sea a través de los institutos Confucio o no, y ya hondo en esta parte, sea cada vez con mayor intensidad, porque hay gente que está hasta aprendiendo mandarín en internet y nos escribe, busca oportunidades acá virtuales, y es muy interesante ver. El año pasado
el año pasado, este año, cumple 20 años el primer Instituto Confucio en Colombia, es el Instituto de la Universidad de los Andes. Luego, Ujú. eh, el año pasado se abre o se reabre el Instituto Confucio en la ciudad de Medellín, que lo tenía la Universidad de David, y ahora lo tiene la Universidad de Antioquia, que es la primera universidad pública que tiene un Instituto Confucio, y eso también nos Buenísimo. abre una puerta a ver otras universidades en regiones que empiezan a tocar esa puerta para tener institutos a lo largo y ancho de Colombia. No, y aquí además tenemos una ventaja, es que Andrés Felipe es nuestro embajador, no es nuestro cónsul, sino nuestro embajador en el departamento del Huila. Entonces ya hay una tarea en producto de esta conversación, y es que la Universidad Surcolombiana está con toda la energía, con todas las ganas. De hecho, tuve la oportunidad de hablar con el señor embajador aquí y le decía que como universidad queremos crear un centro de estudios de Asia-Pacífico. Estamos muy interesados en hacer estudios de Asia-Pacífico porque pues obviamente la influencia de China, de Corea del Sur, de Japón, de Singapur, de estos países pues es fundamental, y estudiarla, analizarla, producir documentos sobre estos temas pues es como, para nosotros como universidad es importante, y un gran inicio de este ejercicio por supuesto podría ser el tema de la enseñanza del idioma. Ese es, digamos, un gran comienzo. De hecho, en este momento en la universidad vamos a hacer una encuesta en toda la universidad con todos los estudiantes respecto al interés de aprender mandarín y de aprender Wow. los idiomas, precisamente para tener la justificación y el documento que le vamos a enviar a ustedes para decirles, mire, aquí de los 12.000 estudiantes, 10.000 quieren hacerlo, está toda la oportunidad. Nosotros tenemos sedes no solamente en Neiva, sino también en Garzón, en La Plata, en Pitalito, que por supuesto estarían muy, muy interesados, y la incidencia que podría realizarse sería muy interesante. Y por supuesto también colegios públicos, el sistema público educativo. Yo tuve la oportunidad de tener a una estudiante de español de la Universidad de Hebei, Alina Chimengüey, cuando fui secretario de Educación aquí, estuvo en el Colegio Promoción Social y en la Universidad Surcolombiana enseñando mandarín, una licenciada en español de la Universidad de Hebei. Estuvo aquí Okay, durante wow. un año, estuvo durante un año enseñándole a los niños de las instituciones públicas educativas y a los estudiantes de la Universidad Surcolombiana mandarín, y créame que para ella la experiencia fue maravillosa porque obviamente ella era licenciada de español en China, y pues obviamente el español de China es como el mandarín de nosotros, ¿no? Y cuando ella llega, las dificultades que tenía para expresarse eran tremendas, y me acuerdo tanto cuando la despedí, ese español que tenía de un año de estar hablando con colombianos y todo fue fabuloso. Ella se fue súper contenta, muy fluida en el idioma, lo que me lleva pues a mí a pensar por supuesto en la necesidad de poder hacer esos intercambios de idioma, porque en efecto se pueden hacer cosas bien, bien interesantes en ese ejercicio. En términos investigativos, nosotros en este momento la Universidad Surcolombiana tiene 3 convenios, uno con la Universidad de Estudios Agrícolas del Sur de China. También hicimos un convenio con una universidad en Xi'an, con la Universidad de la Pública de Xi'an, y con otra que es la de Relaciones Internacionales también en Xi'an. Recientemente tuvimos la oportunidad de visitar a China, estuvimos precisamente en Normal University, estuvimos en varias universidades, todos ellos, una cosa que me sorprendía, en muchos lugares hablaban un español perfecto. Muchos de los profesores, cuando coordinábamos la reunión, llegaba el profesor chino que hablaba español, y era muy bonito pues poder hablar con ellos en el idioma. Hay una cosa que quería comentarte, Andrés, y es el tema de la conexión de los estudios con China, porque muchas veces la gente tiene la idea es que en China se estudia en mandarín. Ese es, digamos, como un paradigma que se tiene. Y lo que uno entiende, de pronto la experiencia me ha enseñado, es que en efecto muchos de los programas y la mayoría de los chinos manejan el tema del inglés, lo cual, por supuesto, en términos regionales se convierte en una barrera, porque
O sea, difícilmente en China vamos a encontrar un programa en español, difícilmente. O sea, una maestría o un doctorado en español no la va a haber, pero muy seguramente en inglés sí la va a haber. Entonces, es un poco también que la gente entienda que no necesariamente vas a estudiar en mandarín, pero sí en inglés y que las oportunidades pues son infinitas. Yo tuve la oportunidad de hacer una comparación de la cantidad de becas que ofrece China con India. Los dos países que más becas ofrecen en el mundo para Colombia son China e India. Son 100 becas que están ofreciendo cada año, es increíble. Y becas en lo que uno se quiera imaginar, en todo, en maestrías, en doctorados, en estancias de investigación, en pregrado. Y son becas 100% que cubren la mayoría, cubren tiquetes aéreos, que cubren la estadía, que cubren el precio de los estudios para allá. En eso uno queda sorprendido. Y ahora que he estado haciendo estos viajes a China, la cantidad de gente haciendo fila en la embajada para hacer los apostillajes, los trámites, es grande. O sea, uno dice, hay gente que en efecto está muy interesada en el tema de China, pero pues podemos hacer más desde acá, desde lo local, con el manejo, por supuesto, del idioma y por otro lado, también con esa posibilidad de la realización de intercambios. Así es, así es, tal cual. Nosotros también hacemos uso de ocasión para invitarlos a que consulten la página web de la embajada, en nuestras redes sociales, página web china.embajada.gov.co y la cuenta de X de embajada, ahí se promueven muchas. Las primeras becas a las que hice referencia son las becas, digamos, dentro del plan de trabajo educativo, pero constantemente las universidades y las provincias también ofrecen programas que no son, digamos, dentro de ese plan de trabajo bilateral. Y parte del trabajo que hacemos desde la embajada es difundirlo a todas las universidades, pues las universidades con las que contamos en una base de datos, también lo difundimos a través de las CUN, para que más y más colombianos lleguen, porque como usted dice, cuando vemos el número de aplicaciones frente a las posibilidades de becas, es lo que nos va a permitir eventualmente pedir que ese número, que exclusivas a ciudadanos colombianos sea mayor. No queremos que sean 30, pero queremos que sean 30. Y yo que fui becario, pues también lo puedo decir como eh, la, la, después de haber aprendido el idioma, después de haber estudiado acá, uno queda con una red de contactos que le permite siempre volver a China. Es muy común estudiantes que se conectan con otros colegas, otros estudiantes del sur global y terminan haciendo un año en algún país africano, en otro país en el sudeste asiático, luego vuelven a China, se vuelven, se conectan con Colombia. Y hay pasos. En efecto, hay programas tanto de pregrado como de posgrado en inglés y en mandarín, pero para los que quieren empezar desde el pregrado, desde el posgrado en mandarín, parte de la beca que se ofrece exclusivamente para colombianos es que los que apliquen a programas en mandarín se les da un año adicional, que es el primer año exclusivo en enseñanza del idioma. Eh, Eso significa pues, que vengan y estudien en inglés, no aprendan el idioma. También se puede en paralelo o a los estudios, pero sin duda sí es no es una barrera, pero sí es una puerta o una llave que abre muchas puertas. Muy bien, aquí es muy clave también y entramos en otra parte del programa y es como los tips que tú recomiendas, pues con base en toda esa experiencia que tienes,
a quienes nos escuchan, porque nos escuchan los estudiantes de la Universidad Surcolombiana, de las distintas universidades y por supuesto en la radio Universidad Surcolombiana. ¿Cuáles serían como esas recomendaciones, esas cosas que definitivamente yo tengo que echar a la maleta en términos figurados para poder pensar en ser un postulante o una persona que pueda aplicar a una de estas becas, por un lado? Y por el otro lado, también el tema comercial, porque muchas veces la gente pues tiene unos paradigmas allí como fuertes, como unas barreras pensando que no se pueden hacer negocios con China, y precisamente los consulados, las embajadas están para facilitar ese tipo de canales. La misma Cámara Colombo-China tiene unas rutas muy interesantes, capacitaciones, procesos de formación en estos temas. Los viajes a estas ferias pues son maravillosos para conocer de manera directa a los proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, como cuáles podrían ser esas recomendaciones que tú le darías a quienes nos ven y quienes nos escuchan en este momento. Para la primera pregunta, los estudiantes que revisen las páginas oficiales que tenemos en las dos embajadas, la Embajada de Colombia en China y la Embajada China en Bogotá, para que consulten los programas a lo que hacía referencia, al revisar la lista no solamente de universidades, sino de programas, a uno se le abre la mente en la etapa en la que está buscando a qué me dedico, qué es lo que me gusta. Creo que esa es una primera recomendación, no quedarse con lo que usualmente el currículum colombiano nos enseña, y empezar a ver otras alternativas más allá de, nacionalmente buscamos universidad, pues los que quieren estudiar en el exterior buscan universidades en Estados Unidos o en Europa, pero hagan la misma tarea con China para que se den cuenta, sobre todo los que estén interesados en carreras afines con ciencia, innovación y tecnología, buscar qué es lo que está a la vanguardia en este país. Y segundo, ver también las oportunidades de, de poder estar un tiempo acá antes de estudiar, si se pueden venir en algún en esos viajes que organiza la Cámara de Comercio o que organizan algunas universidades, los mismos institutos Confucios, o que ni siquiera pues tienen que venir, pero creo que cuando uno se aproxima a esos centros culturales, que los mismos institutos, pues también uno ve las oportunidades y se conecta con gente que no solamente le gusta la cultura, sino que también entiende qué es estar acá y lo que significan las oportunidades en este país. Sí, eso Sí, sería. vamos a Para, saludar. Sí, vamos a saludar aquí rápidamente a Alejandro Narváez, Juan Sebastián Munar, Neri Rivera, Ana Beiba. Bueno, muchas personas están en este momento conectados allí y algunos de ellos han hecho comentarios. Juan Sebastián, por ejemplo, dice: ¿qué requisitos, teniendo en cuenta su trayectoria en la carrera diplomática, qué habilidades considera esenciales para para representar a Colombia en el contexto internacional en China? eh, la, bueno, para ser diplomático se necesitan tres cosas: ser colombiano de nacimiento, eh, hablar un idioma distinto al español, o sea, de uso oficial diplomático, que son los 5 idiomas hablados por las Naciones Unidas, y tener un título profesional. ¿Eso qué significa? Que hay no se necesita ser internacionalista o haber tenido o abogado o economista. Dentro de la carrera hay médicos, ingenieros de petróleo, internacionalistas, abogados, arquitectos, hay de todas las áreas. Y menciono eso para responder esa pregunta porque precisamente en esta embajada
que este año estamos completando 46 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y China. Han pasado desde el primer embajador, que fue el empresario Julio Mario Santo Domingo en 1980, hasta el actual embajador Sergio Cabrera, que es uno de los directores de cine más reconocidos no solamente en Colombia, sino en América Latina. Entonces, como ven, el espectro va desde lo comercial hasta lo cultural. Todos los perfiles apuntan a China. Hay oportunidades en todas las competencias. Creo que cada uno de los gobiernos les da dando un perfil diferente a la relación, y en ese sentido los diplomáticos nos acomodamos frente a las necesidades que hay, o a las prioridades más bien de la política exterior en ese momento. Dice también Alejandro Álvarez, ¿cómo funcionarían esas becas para estudiantes que terminan el colegio y que quieren ir a aprender mandarín en China? Las becas que son de pregrado se difunden a través de las universidades y las provincias. Las que mencionaba que son exclusivas para estudiantes colombianos son de posgrado, son de maestría y doctorado, y son las que difunden a través del ICETEX. El ICETEX, como también lo mencionaba, todos los años entre finales de noviembre e inicios de diciembre, lanza la convocatoria, y las dos embajadas estamos siempre apoyando esa difusión. Este año triplicamos el número de postulantes, y ahorita en mayo salen las personas seleccionadas. Vamos a ver cuál es el resultado. Pero a pregrado, esas se difunden sí, directamente a través de las universidades y de las provincias. También en la página, en las redes sociales de las embajadas, o en las mismas universidades, cuando se empiezan a buscar a través de las oficinas de asuntos internacionales, buscan estudiantes internacionales, y las aplicaciones se hacen directas. Y hay de todo, hay desde becas 100% que incluyen los tiquetes internacionales, el estipendio, hasta la matrícula. Hay unas que incluyen solamente la matrícula, pero por lo general son becas completas. Súper interesante. Yo creo que en eso, Andrés, pues aprovechando tu estadía ya y los temas que necesitamos para innovar muchas veces, pues cuando uno se pone a buscar cosas en China, pues primero aparece en el idioma mandarín y uno queda como sorprendido, como que, ¿cómo hago para leer esto? Pues obviamente ahora los buscadores nos ayudan a hacer algunas traducciones. Pero hay ciertas restricciones, ¿no? En relación con el tema de los criterios de búsqueda, pues por esta gran pelea que tiene China con los buscadores norteamericanos, y con todo este gran problema de Google y bueno, lo que eso significa. Pero sí sería como muy interesante la creación de un sistema para poder filtrar esa información, para que digamos que sea un poco más accesible, porque claro, el que busca encuentra, pero no es tan fácil. Yo lo digo por conocimiento de causa, he tratado de buscar información, pues uno, digamos, tiene alguna idea mediana de lo que puede hacer, pero finalmente lo que más funciona es el contacto físico, la persona, el colombiano que está allí, que conoce, que tiene las relaciones, que tiene las experiencias, y todo eso realmente muy funciona. Y lo digo, como te digo, por la experiencia de estos convenios que tuvimos con China. Los firmamos, tuvimos como una motivación bien interesante, pero llega un momento en que el convenio se esfuma, como que no hay continuidad, como que hay unos temas de continuidad, y por eso pues es importante como tener esos pares, ¿cierto? De esas personas que están allí, que lo viven, que lo sienten y que están interesados en darle continuidad a esos procesos. Pero en fin, las oportunidades son infinitas, son grandes. China es un país impresionante. El solo hecho de decir que en los últimos años construyó 50.000 kilómetros de trenes de alta velocidad, mucho más de lo que ha construido Europa y Estados Unidos juntos, que se ha dado el lujo de sacar a millones de personas de la pobreza,
que ha logrado en el último tiempo. Hay un paradigma que estaba allí de la calidad de la educación en China y se dieron el lujo de invertir en estos temas de calidad educativa al punto de tener en el top 100 a muchas de las universidades chinas. Hoy, antes no miraba uno, cuando uno miraba los listados del top 100, miraba muchas universidades europeas, norteamericanas, muy pocas chinas, pero ahora la cosa ha cambiado hartísimo. Digamos que el desarrollo tecnológico, la ciencia que hoy se está haciendo en China es muy interesante y por eso yo tengo a mi hijo, incluso el estudiante de medicina, le gusta, tiene que irse a estudiar a China, allá es donde está lo máximo en términos de innovación tecnológica, estos hospitales que ya se manejan todos con inteligencia artificial, en fin, todas las cosas que uno ve cuando está allí, pues definitivamente uno anhelaría que estos jóvenes, pues que tienen toda una vida por delante, que la aprovechen. La generosidad, hay que decirlo también, la generosidad de los chinos es impresionante, son muy sencillos, muy amables, muy abiertos. Me acuerdo mucho en este viaje que tuve en estos meses que estuve el año pasado, durante todo el recorrido, pues el idioma oficial era el inglés. Y en alguna oportunidad cuando estábamos hablando, mi esposa me llama y le digo yo a todos los que estaban ahí, mira, ella es mi esposa, los quiere saludar. Y el jefe de la misión le dice, hola, ¿cómo estás? Y yo me quedé así, yo este berraco habla español, y me dice, sí, hablo un poco español, y me encanta Gabriel García Márquez y 100 años de soledad, y lo leo y no sé qué, yo me quedé ahí, ya no puede ser. Y ellos son muy humildes con esos temas, o sea, hablan varios idiomas y dicen, no, un poco, lo hablaba perfecto, lo hablaba muy bien, y de verdad muy, muy generosos, ¿no? Y también muy interesados en, cuando uno les habla de Colombia, como que ponen esa cara de, oh, qué bonito, país muy bonito, qué chévere, me encantaría conocerlo, me gustaría que me invitaras. Ellos les encanta también que uno los invite y eso. Entonces, como animar, ¿no? A quienes nos ven, a quienes nos escuchan, pues tenemos nada menos y nada más que a una persona de origen huilense allá en ese cargo que nos puede abrir las puertas y de verdad, Andrés, te damos muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio que nos abres para poder pues conocer, para decirle a los huilenses, vea, así de importantes somos que estamos hasta en el otro lado del mundo moviendo cosas y por supuesto aprovecharte y que te aprovechen y que te escriban y que te llamen para que pues nos podamos conectar en el mundo. El programa Diálogos con el Mundo es precisamente con ese objetivo de poder mostrar a esos huilenses, a esos opitas que se destacan y que están en otras partes del mundo haciendo cosas por nuestro país. No sé, Andrés, si quieres entregar un mensaje a quienes nos ven, quienes nos escuchan de lo que hemos venido hablando el día de hoy. Muchas gracias y reitero mi agradecimiento por la oportunidad para poder estar en este espacio que valoro profundamente. No lo dudé ni un segundo, sobre todo pues, de ser una universidad en el Huila, es huilense. Crecí yendo a todos los San Pedros y sin duda ver que gente interesada en este país toca las puertas también nos motiva a corresponder ese interés y gracias también por esta última intervención porque también nos lleva a invitarlos siendo conscientes de la dificultad que mencionas de a veces lo difícil que es encontrar la información porque las páginas están bloqueadas por la dificultad del internet acá. En la página web de la embajada tenemos la guía del estudiante colombiano en China, que ha recopilado de alguna manera la información más relevante, no es toda, o sea, la más relevante para poder encontrar fuentes de información confiables, datos generales, para los que están empezando a buscar su proyecto de vida en China
y estamos precisamente con la población estudiantil en China, no solamente acá en Beijing. Estamos actualizando la guía para incluir más información, gente que ya está aplicando, pues ya ha hecho el proceso de aplicación a las becas o que ya estando en las universidades también se entera rápido con nosotros sobre nuevas oportunidades y generar esos vínculos con los estudiantes que están acá y como el estudiante de Pasto trae también un estudiante de Pasto, el estudiante de Neiva trae el estudiante de Neiva. Entonces, creemos que también allí cuando la difundamos, la nueva versión, en la surcolombiana también podamos tener más interesados y que nos den más preguntas, porque siempre estamos dispuestos a responderlas y ayudarlos a encontrar un proyecto de vida, de estudio y de vida acá en este país. Por supuesto, Andrés, y de verdad muchas gracias por esta oportunidad. Agradecer a nuestros patrocinadores, a OPA Noticias, al Centro de Estudios Internacionales Worski, a la Universidad Surcolombiana, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a la Radio Universidad Surcolombiana, que nos abre la posibilidad de poder multiplicar este espacio, de poder transmitir de manera directa este mensaje tan importante. Allí tenemos un embajador, él es Andrés Felipe Vidal, que nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias, nos vemos dentro de 15 días con otro Diálogos con el Mundo.